Bienvenidos a esta sesión que va a tratar sobre la otoscopia en atención primaria, cuál es la exploración básica, los hallazgos normales que nos vamos a encontrar y la patología más frecuente. Yo soy Paloma de la Vega de Carranza, R2 de Medicina Familiar y Comunitaria de nuestro área de la Serranía de Ronda. Pues bien, vamos a comenzar viendo cuál es la técnica exploratoria que vamos a utilizar. Pues estamos hablando, por supuesto, de la otoscopia. ¿Cómo la debemos hacer? Pues sujetando el otoscopio con la mano siempre del mismo lado de la oreja que se explora. Es decir, si queremos explorar la oreja derecha, la mano que va a coger el otoscopio es la mano derecha y con la izquierda sujetaremos la oreja de la forma que comentaremos a continuación. Como hemos comentado, el otoscopio lo sujetaremos con la mano de la oreja que estamos explorando. En esta imagen de la diapositiva tenemos la oreja izquierda, por lo tanto cogemos el otoscopio con la mano izquierda como si fuera un bolígrafo en posición horizontal y utilizando los 3 dedos que se ven en la imagen, pulgar, el dedo índice y el tercer dedo. Y con la mano derecha traccionamos del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás. Hay que hacer mención especial a los niños, sobre todo los lactantes, en los cuales la tracción del pabellón auricular va a ser en dirección hacia abajo y hacia atrás. La primera exploración que nos tenemos que fijar, sobre todo a la hora de hacer una otoscopia, es la inspección del pabellón auditivo. En esta diapositiva pues vemos una imagen donde se señalan las principales estructuras del pabellón auditivo. En la zona de la derecha de la diapositiva pues vemos una patología que nos podemos encontrar como es la pericondritis. Esta patología consiste en la infección del pericondrio o cartílago del pabellón auricular. Habitualmente tenemos un contexto de un traumatismo o una herida que suponga una vía de entrada a esta región, aunque también existen casos idiopáticos. ¿Qué clínica nos va a contar el paciente? Pues dolor y tumefacción en el pabellón auricular y puede acompañarse o no de otorrea. En el diagnóstico, entonces, es muy importante una anamnesis y una exploración física completa. En esa anamnesis es importante en ese antecedente traumático o en una herida. Y en la exploración física lo que nos encontramos es una tumefacción dolorosa a nivel del pabellón auricular, perdiendo a veces los relieves cartilaginosos habituales, pero suele respetar el lóbulo de la oreja. Como tratamiento, consiste en una antibioterapia cubriendo Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, y se aconseja que en casos de gravedad incluso se inicie de forma intravenosa los primeros días. Si precisa, también se pueden asociar gotas antibióticas para la otorrea. Y hay que tener un cuidado apropiado de esa herida. En caso de una colección purulenta, está indicado el drenaje quirúrgico. Bien, pasamos entonces ahora a ver qué elementos tenemos que estudiar en esta otoscopia. Pues consideramos las dos partes principales, el conducto auditivo externo y el tímpano. Pues bien, en la entrada del conducto inicialmente se va a identificar los pelos del poro acústico externo, que es donde se forma y se acumula de forma predominante el cerumen. Aquí a la izquierda tenemos una imagen dentro de la normalidad con pequeños restos de cerumen y aquí a la derecha vemos un tapón de cerumen que lo que hace es que nos impide la visualización correcta de la membrana timpánica. En el fondo del conducto también es común observar protrusiones óseas que no son patológicas, que se denominan exóstosis, que en ocasiones lo que pasa es que nos dificulta la visión de esa membrana timpánica. En esta exploración del conducto auditivo externo, ¿qué nos podemos encontrar? Pues la presencia de cuerpos extraños, sobre todo también en nuestros pacientes más pequeños, en los niños. Si tenemos acceso a ese cuerpo extraño y tenemos un instrumental adecuado, podemos intentar esa extracción, que lo vemos más complejo, pues se puede derivar al otorrino sin problema. Lo que sí que está indicado es que si tenemos insectos vivos se deben matar previamente y si nos encontramos pilas de botón deben ser extraídas de manera urgente, puesto que en contacto con la piel pueden producir lesiones cáusticas severas. Pasamos ahora a hablar de la patología del conducto auditivo externo. Estamos hablando de la otitis externa. Esta es la forma de otitis más frecuente, sobre todo en periodo de verano, y nos la podemos encontrar como 3 tipos de presentación: otitis externa difusa, micótica o circunscrita. Y ahora iremos viendo una a una. Bien, comenzamos a hablar de la otitis externa difusa. Esta otitis tiene un origen bacteriano, cursa con dolor intenso y habitualmente con otorrea escasa. El tratamiento que vamos a utilizar es asociando un antibiótico tópico empírico y antiinflamatorio. Bien, en casos dudosos que no respondan adecuadamente al tratamiento, también podemos realizar un cultivo de esa otorrea para identificar el agente causal de forma específica. Continuamos ahora hablando de la otitis externa micótica, también conocida como otomicosis. Esta otitis es más infrecuente y se manifiesta con picor y otorrea de larga evolución. Esto es muy importante y es que suele ser resistente a los antibióticos tópicos.
El tratamiento que vamos a realizar es con antimicóticos tópicos y con aspiración o lavado del oído. Este debe ser prolongado hasta confirmar la ausencia de lesiones y en casos graves se puede asociar un antimicótico sistémico. Y aquí también vemos estas imágenes a la derecha con lesiones típicas de otomicosis. Pasamos ahora a hablar de la otitis externa circunscrita. En este caso estamos ante la infección de un folículo piloso de este conducto auditivo externo. Aquí en esta fotografía de la derecha vemos ese forúnculo infectado y el tratamiento que vamos a utilizar es drenaje y antibioterapia oral. Estos pacientes cursan con una intensa otalgia, en este caso en ausencia de otorrea. En esta diapositiva os dejo una tabla resumen de las otitis externas, qué etiología tiene cada una, de bacterias más frecuentes, la etiología también de la micótica, la otoscopia, hallazgos frecuentes de cada una y también qué tratamiento está aconsejado en cada una de las patologías. Bien, finalizada el estudio del conducto auditivo externo, lo que pasamos es al estudio del tímpano. Bien, un tímpano normal, pues se aprecia una membrana timpánica íntegra, transparente, brillante, y el color puede ser nacarado, ligeramente sonrosado o amarillento. Por transparencia se intuye que la caja timpánica está bien aireada, que no tiene líquido en su interior y vemos el mango del martillo normoposicionado y el triángulo luminoso. El triángulo siempre está señalando o está hacia el lado del mismo oído que estamos explorando. Por ejemplo, en esta imagen vemos que el triángulo luminoso está hacia la derecha y estamos en el oído derecho. En la imagen de la derecha vemos indicados la posición del martillo, la pars flácida de la membrana, que está dividida en 4 cuadrantes, y las estructuras más principales que vemos en la membrana. En esta diapositiva vemos varios ejemplos de lo que es una posición adecuada o anormal de esta membrana. En la primera imagen tenemos una normoposición, en la imagen media la tenemos con una membrana timpánica retraída y en la imagen última tenemos una membrana timpánica abombada. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de la diferencia de una membrana timpánica translúcida y transparente comparándola con una que está completamente opacificada. Con esta diapositiva exploramos los diferentes tipos de color que puede tener una membrana timpánica dependiendo de la normalidad o de la patología que presente. Aquí tenemos una membrana gris perla, otra con tono ambarino, otra azul, otra con tono blanquecino y otra con tono enrojecido. Pasamos ahora a hablar de la patología del oído medio y comenzamos hablando de la otitis seromucosa. Esta otitis cursa con presencia de líquido en el oído medio, sin síntomas o signos de infección aguda. El contexto, ¿cuál tenemos? Pues una patología o inmadurez a nivel de la trompa de Eustaquio. Se puede producir como un proceso residual tras una otitis media aguda o en contexto de catarros de repetición o por mala ventilación de esta trompa de Eustaquio. ¿Qué clínica nos va a contar el paciente? Pues una hipoacusia de transmisión de grado variable, sobre todo sensación de taponamiento. En niños más pequeños puede cursar como retraso el desarrollo del lenguaje o déficit de atención o mal rendimiento escolar. Es importante recalcar que ningún tratamiento médico ha demostrado efectividad basada en la evidencia, ya que es una patología que habitualmente cederá de forma espontánea con el paso del tiempo. Es importante recalcar que los niños que presenten hipoacusia o retraso del lenguaje y persistencia de moco en el oído durante más de 3 meses deben ser derivados al otorrinolaringólogo por posibilidad de un beneficio con la colocación de tubos de drenaje transtimpánicos. Vamos a continuar hablando de la patología del oído medio con la otitis media aguda. Este es un proceso infeccioso agudo que afecta al oído medio, como estamos comentando, y clínicamente se manifiesta con otalgia y fiebre, normalmente acompañada de hipoacusia de transmisión. Puede presentar otorrea purulenta y en niños pequeños es típica la presentación como un llanto incontrolable a las pocas horas de acostar al niño. El diagnóstico es clínico y fundamentalmente con la otoscopia. No requiere pruebas complementarias, salvo que sospechemos alguna complicación. Aquí tenemos un ejemplo con esta imagen de esta otitis media aguda y en la otoscopia, ¿qué es lo que se observa? Una hiperemia o bullas en la membrana timpánica. Podemos observar un abombamiento con ocupación mucopurulenta. En ocasiones puede haber perforación timpánica, otorrea mucopurulenta, incluso otorragia limitada. Con el tratamiento muy importante las medidas higiénicas para mejorar la ventilación y la limpieza nasal y antibioterapia vía oral y gotas tópicas en caso de otorrea. También es muy importante la analgesia y los antiinflamatorios para el alivio sintomático. Otra patología a tener en cuenta
es la retracción timpánica. La membrana timpánica se invagina o se retrae hacia el oído medio en distinta medida. ¿La causa cuál es? Pues una mala ventilación tubárica o la presencia de moco retrotimpánico. Nos da una clínica de hipoacusia de transmisión y el diagnóstico es a través de la anamnesis con esa hipoacusia o historia de otitis seromucosas y a través de la otoscopia. En esta diapositiva tenemos una tabla con la clasificación de SADE de 1979 según los grados de esta retracción. Va desde el grado 1 hasta el grado 5 y aquí tenemos la descripción de esa retracción conforme va aumentando ese grado. Lo importante es que hay que tener en cuenta que el grado del 1 al 3 se puede intentar una colocación de un drenaje transtimpánico y si no es suficiente habría que recurrir a tratamiento quirúrgico. Y si se trata de un grado 4 y 5, ya el único tratamiento posible es mediante cirugía. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de retracción timpánica moderada, grado 2, con la partensta en el tímpano posterior en el oído izquierdo. Vemos que el tímpano está en contacto con la cadena de huesecillos y se ve que el hemitímpano anterior, que está marcado con una pequeña estrella, abajo a la izquierda, permanece en posición. Continuamos con la patología de oído medio y pasamos a la otitis media crónica. Tenemos dos tipos principales, que es la otitis media crónica colesteatomatosa y la otitis media crónica simple. Bien, la colesteatomatosa lo que nos indica es que hay presencia de epitelio epidérmico en oído medio y a su vez la vamos a dividir en tres tipos: la congénita, la adquirida primaria y la adquirida secundaria. La congénita es un defecto en el desarrollo embrionario, a nivel del segundo arco branquial, que origina un acúmulo de epitelio en este oído medio. No refieren historia de otorrea, de otitis de repetición, ni traumatismo o cirugía previa. En el caso del colesteatoma adquirido primario, pues ocurre por una mala ventilación tubárica y se origina una retracción timpánica en la cual se acumula epitelio. Posteriormente evoluciona una perforación de esa membrana timpánica y puede venir acompañado o no de lesiones de otras estructuras. El tercer caso es el colesteatoma adquirido secundario, pues esta es una perforación timpánica de cualquier etiología. Lo que se produce es migración de la piel del conducto auditivo externo hacia el oído medio a través de dicha perforación. En esta diapositiva vemos un ejemplo de otitis media crónica colesteatomatosa. Vemos que tenemos una gran retracción posterior y una perforación posterior-superior. Hay una pequeña erosión del marco óseo timpánico y un episodio de agudización que tuvo con supuración e inflamación del conducto. En la imagen de la derecha es el mismo oído después del tratamiento. Las lesiones se mantienen y se observa la aparición de restos de queratina por el área erosionada, ¿vale? Y no existen ni la cabeza del estribo ni la rama larga del yunque y hay una lisis parcial del mango del martillo. Continuamos ahora explicando el otro tipo de otitis media crónica, que es la simple. En este caso lo que nos encontramos es una inflamación al nivel de la mucosa del oído medio de manera persistente o recurrente, que se manifiesta habitualmente en forma de otorreas de repetición. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen, que son dos oídos de un mismo paciente, un oído derecho y un oído izquierdo. En el oído derecho se observa una atrofia timpánica con área de una cicatriz y una atrofia puntual que se puede confundir con una pequeña perforación. Y en el oído izquierdo sí que tenemos una perforación timpánica posterior central que deja al aire la articulación entre el yunque y el estribo de arriba. En esta diapositiva vamos a explicar un poquito la clínica que nos encontramos con las otitis medias crónicas. Se presentan con hipoacusia de transmisión, con otorreas de repetición, sobre todo en la colesteatomatosa, que se describe como otorrea maloliente. Puede dar vértigo, parálisis facial, complicaciones intracraneales incluso. Y el colesteatoma congénito puede ser asintomático y presentar hipoacusia de transmisión por erosión de la cadena o por otitis seromucosa por obstrucción tubárica. Pues bien, ¿qué tratamiento vamos a tener en estas otitis medias crónicas? En fase activa, cuando tenemos otorrea, humedad o lesiones polipoideas, vamos a poner gotas óticas con un antibiótico y con corticoide. En las otitis medias crónicas colesteatomatosas, el tratamiento es quirúrgico. Y en la otitis media crónica simple, tras un periodo de inactividad, si persiste la perforación o han quedado secuelas, como hipoacusia de transmisión, se puede beneficiar de una intervención quirúrgica. En niños lo que se aconseja es esperar hasta la maduración completa de la trompa, cuando las posibilidades de éxito quirúrgico son mayores. Pues bien, esta ya es la última diapositiva donde está la bibliografía consultada para hacer esta sesión de otoscopia de atención primaria. Espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias por vuestra atención.